Que el Señor les bendiga a todos. Tengo que hacer esta aclaración. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿De qué yo voy a hablar esta tarde? De la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Supe estaba predicando en otra iglesia y supe que el hermano pastor estuvo predicando este tema. Y ya lo tenía listo. Y si el Señor nos da 2 veces el mismo mensaje en un día, ¿por qué es? Porque necesitamos afianzar esta verdad. Padre que estás en el cielo, danos una perspectiva correcta acerca de tu Hijo Jesucristo, de su obra redentora. Señor, y ayúdanos a verlo en la dimensión gloriosa con la que Él se manifestó mientras estuvo entre nosotros. Sabemos, Señor, que para nada es comparable con la gloria que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo y que temporalmente redujo su brillo mientras vivió entre nosotros, pero ciertamente Él es dueño y merecedor de toda majestad, imperio y reino. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos ver la persona de tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Este es un tema que es fascinante cuando lo vemos a la luz del contexto. Nosotros vamos a estar hablando del capítulo, no del capítulo 12 de Juan, vamos a estar hablando del evento o de los eventos relacionados con la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, que es un evento que ¿en qué capítulo tiene su origen? Juan capítulo 12 habla de la entrada a Jerusalén, pero realmente todo lo relativo a esta entrada está fraguado quizás semanas o meses, por lo menos un mes de antelación, cuando él estaba en alguna de sus giras de predicación y en el capítulo 11 le mandan a decir, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Aquí es donde realmente empiezan a conjugarse los eventos que darían lugar para ese momento maravilloso, que de manera consciente o inconsciente vinieron del pueblo y los peregrinos que venían de toda la nación y posiblemente de muchas partes del mundo conocido donde existía la presencia del pueblo judío, que estaban para una de las grandes fiestas, porque esta es una fiesta importante en el Antiguo Testamento, pero según tengo entendido, la fiesta maravillosa era la fiesta de las semanas. Ahí era donde coincidían otras situaciones como la cosecha y realmente había un fervor mucho mayor todavía que durante la misma Pascua. Y es interesante que este pasaje o este evento empieza con la narración diciendo que el que él ama estaba enfermo. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió posteriormente al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está ¿cómo? Enfermo. Una situación de cierta gravedad
que no se resolvía ni con brebaje, ni con botella, ni con descanso, ni con nada conocido, era una situación delicada. Y ellas, de manera oportuna, le mandan a decir a aquel que tenía el poder, que había sanado a tantos, que había devuelto la vista, o que le había dado por primera vez la vista al ciego de nacimiento, que pudo sanar otros tantos, alimentar miles. Ellas les dicen: mira, Señor, no a nosotros que tú nos vas a hacer favor, ¿es a quién? Al que tú amas. O sea, te estamos llamando porque aquel que tú amas, aquel en el cual tú tienes un interés personal, está enfermo. Esto es importante porque vamos a ver la conexión que se dan entre los capítulos 11 y 12. De hecho, sin el capítulo 11 no existe el 12, por los sucesos que allí se encuentran. Oyéndolo Jesús, cualquiera diría: bueno, pero si ese es de lo mío, el que está enfermo, muchachos, recojan que nos vamos rápidamente para Betania. O sea, se acabó ahora mismo la gira que teníamos, la gira de predicación. Pero oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta declaración que Jesús hace se cumple en el capítulo 12. No solamente durante la resurrección de Lázaro, sino que alcanza su plenitud en el capítulo 12, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y este es un pasaje que no lo queremos dejar en lo intelectual ni tampoco en los aspectos teológicos, sino que lo queremos llevar a la aplicación más inmediata de la vida de cada uno de nosotros, porque puede que muchos de nosotros estemos viviendo situaciones en que necesitamos una intervención urgente del Señor, y pudiera ser que el Señor no responda en la forma o a la velocidad que nosotros esperamos. No obstante, lo que sí importa es que tengamos presente que esa situación que yo estoy viviendo, esta situación que tú estás viviendo, considera a ver cómo esto pudiera resultar para la gloria de Dios. Esto es muy contrastante con la tendencia moderna que tenemos de que, y esto se ha metido en la iglesia, donde nosotros pensamos que por tener una vinculación con el Señor o tener algún tipo de participación en alguna iglesia local, entonces tenemos garantizado que se van a cumplir nuestros sueños o que vamos a tener el éxito. Y estamos en una situación donde todo lo que definiría una vida exitosa estaba en riesgo, porque Lázaro estaba enfermo de muerte. Y la expectativa que las hermanas tenían es que si Lázaro está enfermo y el Señor tiene el poder, pues entonces rápidamente ¿qué? Está garantizada la salud de Lázaro. Y nos dice el pasaje que no solamente el Señor tenía un aprecio fraternal muy cercano con Lázaro, sino que también amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era una relación con la familia, una relación estrecha. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo el Señor? Recogió y se fue. Dijo: ya, yo me quedo 2 días más aquí. Y se quedó con el equipo en el lugar donde estaba, que no nos es identificado por nombre en este momento. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Judea, Betania se encuentra próximo a Jerusalén. Es muy posible que ellos se encontraran o en el lado de Perea o que se encontraran hacia el norte, fuera de la provincia, donde estaba el control de los que tenían el monopolio de la religión, que eran los líderes de los judíos. Y ellos le dicen: pero ven acá, Rabí, te procuraban matarte los judíos y apedrearte, y vamos para allá otra vez. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dándoles de esos dichos parabólicos que el Señor utilizaba, que verdaderamente cogerle la seña era un tanto difícil, pero obviamente el Señor estaba diciendo que Él sabía lo que estaba haciendo, para ponernos rápido en dominicano. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: bueno, pues qué bueno, porque
si duerme, ¿qué? Sanará. Y yo pienso que los discípulos, cuando nosotros los vemos tan despistados, cuando vemos que ellos realmente no entienden, yo sé que ellos merecen un premio, no sé si un soberano o qué, si fuéramos a clasificarlo, pero lo que sí está claro es que ellos me representan completamente y perfectamente a mí, porque para nosotros es tan fácil decir, wow, los discípulos vivían en la luna. No, ellos no vivían en la luna, ellos estaban manifestando las mismas limitaciones que nosotros tendríamos de comprender un plan maravilloso del Señor en una mente carnal y limitada como la mía. Así que gracias por este testimonio, porque muestran al Dios del cielo, al Verbo, relacionándose en su condición de hombre con hombres que están en una posición bastante baja, y aún así Él es compasivo y trabaja en los corazones de ellos. Fíjense que rara vez, aunque en más de una ocasión pudiéramos decir que alguien se merece un boche en este pasaje, el Señor trabaja en nuestra necesidad. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor cuando nosotros manifestamos nuestras limitaciones? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. No, él está mejor, está descansando. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, el Señor se tomó 2 días para dar espacio para que Lázaro efectivamente terminara su malestar y que empezaran los preparativos para su entierro. Y oigan este detalle, muchas de nuestras calamidades van a ser utilizadas por el Señor para fortalecer nuestra fe en Él y para glorificar su nombre. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Oigan, no fue que al Señor le cogió lo tarde, no fue que diga, ay, se me pasó, ¿cómo va a ser? Ay, pero si me ha caído a mí fuerte. Ay, Lázaro, 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 Lázaro. No, me alegro de no haber estado allí, de que las cosas sucedieran. ¿Tú sabías que muchas de las complicaciones que aumentan de grado en nuestra vida son parte de la ejecución del plan ordenado y maestro del Señor? Te lo digo porque cuando estamos viviendo situaciones de este tipo, en algún momento podemos pensar que al Señor se le ha escapado algo. No, Él simplemente está llevando a cabo su plan. Y esto debe tener como resultado en nosotros y en los que están alrededor de nosotros, que están siguiendo el plan del Señor, en que nuestra fe aumente. Dice entonces Tomás, llamado Dídimo o el Mello, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos entonces a descansar. Imagínate, vamos a coger un tiempito de reposo, posiblemente con Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días debieron haber transcurrido como mínimo para que Lázaro tuviera 4 en la tumba? ¿Cuánto? Por lo menos. Por lo menos 5. Por lo menos 5. Porque acuérdate que hasta nosotros mismos fallece una persona en la mañana y ya no es de que en la tarde, a las 2 de la tarde lo estamos enterrando, en una situación rudimentaria con un sinnúmero de limitaciones propias de la época. Es decir, wow, el Señor llegó tarde. No, nunca. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, creo que como a 2 o 3 kilómetros, algo así, si no me falla la mente. Y muchos de los judíos habían venido, muchos de los que profesaban, que eran practicantes ortodoxos y devotos de todos los rigores de la ley y que pertenecían a la comunidad de los judíos como tales que vivían en Jerusalén, iban y venían constantemente. Y piensen en un cuadro como el que se da en muchos sectores de nuestra ciudad, que cuando una persona muere, ¿qué tiempo dura el proceso mortuorio? Lo entierran hoy, pero durante los próximos
9 días todavía están, ya tú sabes, en el lleva que trae el sufrimiento y la gente en la casa y van y que vienen. Y es un cuadro más o menos similar donde había un buen flujo de personas que venían e iban a Jerusalén. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, óyete, ¿cuánto hace que ella le mandó a avisar a Lázaro? ¿Cuánto hace? Pudiera ser que más, porque él se tomó 2 días más. No, eso sí lo contamos así según nosotros. El Señor llegaría tarde. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, y esto tenemos que entenderlo a la luz de lo que ella está viviendo. Recuérdate, ellas son amigas personales de Jesús. Ellas son de las personas queridas, amigas de Jesús. Y le mandaron a avisar a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. ¿Y cuándo se aparece Jesús? 4 días después del entierro. Entre dolor, entre un reclamo delicado, como tú lo quieras pintar. Pero ella le dice al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con esto no quiere cargarle la muerte de su hermano a Jesús, ni tampoco de mala práctica y mal uso del poder que él tiene, pero lo cierto es que de seguro que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto, y él mismo lo dijo. Me alegro de no haber estado allí porque delante de Jesús ni se murió nadie ni enterraron a nadie. Porque donde había un enfermo, ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. Y donde había un entierro, ¿qué hacía? Lo desbarataba. O sea, y él dijo, qué bueno que yo no estaba ahí. En aquellos momentos que nosotros parecemos no tener respuesta del Señor, el Señor, aunque no veamos su respuesta, no está ausente de nuestra situación. Y Él va a obrar en nuestra vida y en nuestro entorno. De nuevo, no para garantizarnos el éxito, no para que seamos felices, no para que tengamos dinero, fama, belleza y felicidad, sino para que su nombre sea glorificado y nosotros creamos en Él. Mas también sé, le dice ella, y aparentemente ella era una bautista consagrada, dominaba bien la doctrina. Le dice, bueno, Señor, y en medio del dolor, también yo sé la respuesta teológica correcta. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero ella está en su diálogo teológico. Y ella le dice, sí, yo lo sé, que Él va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor ha querido hacerle esta pregunta, porque recuerden que el propósito por el cual Él dilata su llegada es para que ellos crean en Él. Y para Él manifestarse a esta familia y a todos los que estaban en esta comunidad, e inclusive alcanzar a los cientos de miles que venían para las fiestas en las próximas semanas en Jerusalén, Él preparó este momento y esta situación. Y Él quiere que esta verdad que ella tenía en la cabeza la bajara ¿a dónde? Al corazón. Sí, yo sé que tú sabes la doctrina, yo sé que tú dominas la respuesta correcta. Si fuera un examen, tú sacarías 100. Pero la pregunta grande es, ¿tú crees esto que tú estás diciendo? Ustedes sabían que para mí es sumamente cómodo venir y tener esta disertación, wow, el varón Elías, todo tipo de cosas, excelente. Ustedes saben, yo tengo admiradores, yo tengo críticos, algunos dirán, ahí la volvió a hacer, otros dirán, él ha mejorado y todo ese tipo de cosas. Bien, excelente, pero la pregunta grande es si en el momento que yo viva la aflicción, no es si yo voy a saber decir lo que estoy diciendo,
yo voy a creer esto de corazón. Y el reto que nosotros tenemos cuando vemos este pasaje y cuando vivimos aflicciones y cuando estamos agobiados y cuando estamos apesadumbrados y sentimos que el mundo se nos ha caído, ¿saben cuál va a ser? ¿Qué va a marcar la diferencia? No el conocimiento teológico que nosotros tengamos, es si ese conocimiento ha bajado y se ha cimentado en nuestro corazón. El Señor tiene una forma peculiar de meter a la gente en el camino que Él quiere. Y recuerdo aquella conversación que tuvo con aquella desconocida en una llave pública en Samaria, donde ¿qué le dice el Señor para traerla al tema? ¿Qué le dice? Están hablando ahí, la mujer le pone el tema teológico porque todo el mundo era teólogo. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, todo el mundo es teólogo. Y le dice a la mujer, bueno, mira, tú eres judío, ustedes dicen que se va a adorar aquí, otros dicen que van a adorar allá. Y el Señor la deja. Él dice, hazme el favor, ve y llama a tu marido. Y cuando él le dice, llama a tu marido, ella siente como un corrientazo. Chipazo. Y después le dice, de las cosas que le dice después, a mí me parece que tú eres profeta. A mí me parece que tú eres profeta porque tú estás raro, porque la cosa donde tú me estás llevando con un par de preguntas, saliéndote de los conflictos territoriales y todo eso, el Señor sabe llevarnos a ese punto importante. No sé si tú lo sabes, si tú lo crees. Y el reto que nosotros tenemos es creer y vivir las verdades que nosotros durante tanto tiempo hemos escuchado. Y les digo algo, es difícil, pero para eso nosotros tenemos al Señor. Y Él deja que la situación, que el agua no nos llegue hasta el cuello, no, sino que nos tape. Salmo 40. ¿Con el propósito de qué? De que lo conozcamos. No podemos conocer al Dios de la provisión cuando el arroyo y los cuervos están haciendo entrega a domicilio. Tampoco podemos conocer al Dios de la misericordia a menos que se muera el hijo de la viuda. Y el Señor tiene que llevarnos a este plano. ¿Tú crees esto? Y estas verdades profundas que marcan nuestra vida y marcan la diferencia, no son verdades que se aprenden ahí. Son verdades que se aprenden con lágrimas. Son verdades que se aprenden con dolor. Por eso hasta el mismo Señor, por cuanto sufrió, ¿qué hizo? Obedeció, aprendió la obediencia. Y nosotros tenemos este reto en particular. ¿Tú crees esto? ¿Crees esto? Le dijo ella, sí, Señor. Y se quedó un poco teológica todavía. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bien, ella tomó también su respuesta de Jesús y lo manejó también un tanto teológico, pero él quiere llevarlo a un poco más. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, para entender este pasaje tenemos que trasladarnos obligatoriamente a un mortuorio. A un mortuorio de provincia, a un mortuorio de barrio. No vayan a una de nuestras grandes capillas ni a nuestros centros profesionales de enterramiento o de procesamientos de cadáveres. Vayamos a ese lugar donde dice el poeta que en los entierros de la pobre, gente pobre, cuando se entierra y cuando se llora, es que se llora de verdad. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, ay, la pobre, mira, ella está sufriendo otro ataque, porque a lo mejor dicen, ella está en el estado de negación todavía, a lo mejor ella está reviviendo este momento, y como aquellas personas que lastimosamente van y visitan la tumba al otro día y tercer día, y es un cuadro tan dramático y tan doloroso cuando tú ves los familiares que enterraron a su ser querido hoy y mañana van y durante varios días van y lloran y reviven incansablemente la derrota que es la muerte. Y ellos dijeron, como buenos amigos, como buenos vecinos, como miembros de la comunidad, como relacionados, familiares y todo eso, vamos para allá con ella, aunque ella haya ido, aunque esta sea la quinta vez que ella vaya a la tumba. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hace? Se postra a sus pies y le dice precisamente las mismas palabras que su hermana Marta. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y esto no es coincidencia. Es que posiblemente mientras Lázaro convulsionaba, mientras Lázaro se empeoraba, ellas decían, pero mira a ver si llega Jesús y no llega Jesús hasta que llegue el momento de la muerte. Y en su dolor, ellas lo que decían era, si el maestro hubiera estado aquí, no tuviéramos a mi hermano muerto. Eso era un consenso en la vida de ellas dos. Esa era una conclusión que las había absorbido y las había permeado completamente. Pero qué misericordia la del Señor. El Señor no le dice atrevida. El Señor no le dice un boche, no le echa un boche. El Señor no le dice teórica, ni tampoco le dice entra a la red y mira tal mensaje ni tal y cual cosa. Jesús entonces, al verla llorando, recuerden que esto es un cuadro triste, el cual no necesariamente es ajeno y que sabemos que el Señor lo controló para que llegara a este punto de crisis, porque Él dijo, vamos allá para despertarlo. En ningún momento, yo sé que nosotros hemos utilizado muchas veces este pasaje para hablar de la humanidad de Jesús. Ay, que Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús no está llorando la muerte de Lázaro, puesto que Él fue ¿para qué? Para despertarlo. Ellas son las que podían llorar. Los que estaban allí eran los que podían llorar porque no sabían el desenlace. Pero el Señor viene desarrollando su guión. Él sabe lo próximo que viene. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, les dije, no vayan a nuestras funerarias de lujo. Váyanse a un barrio. Váyanse a un patio. Váyanse a un campo. Váyanse a un lugar fuera de nuestra esfera, donde nosotros todos lo controlamos y todos lo vemos, donde la gente llora, donde la viuda, no importa cómo haya muerto el esposo, mantiene el control. No, oye, ahí había un espectáculo de campo. Ahí había un espectáculo de campo. De gente dando gritos, de gente voceando, de gente llorando, aunque el Señor estaba allí. Al verla llorando, porque imagínate que el Señor lo vea, todo el mundo, y todo el mundo con su gafa negra, tú sabes, las mujeres, y su ropa negra, y su cosa, y todo el mundo como, cuando nosotros vamos a un entierro sofisticado, nosotros decimos, pero esta gente no sabe comportarse en un entierro. Mira, en un sitio fino como esto, dando gritos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nos miramos todos asombrados y decimos, pero esto no se usa. Pero ellos están en su entorno. Ellos no fueron a Jerusalén, que quizás en Jerusalén había otro código de comportamiento. Y cuando el Señor la ve llorando, y a los judíos que la acompañaban llorando, también llorando, ¿saben qué?
el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Aunque el Señor se ve en la necesidad de permitir que las cosas progresen en el nivel de dificultad cuando estamos en aflicción, Él no es indiferente al dolor de sus hijos. Y cuando nosotros decimos, pero es que el Señor podía hacerlo, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca pensemos del Señor como aquel Dios tirano, o como en algún momento es lamentable que tengan que usar esta imagen, pero recuerdo cuando en mi tiempo parte del entretenimiento era cazar lagarto y entonces uno le hacía maldad y le hacían un sinnúmero de cosas. Y cuando se partía el rabito, que tú sabes lo que significaba eso, cómo uno lo devolvía y se manifestaba la crueldad de los niños de aquel entonces en contra de los animales. Ese no es el Señor que vemos aquí. Es el Señor que se compadece de nuestra necesidad, de nuestro dolor, de nuestra miseria. Y aunque Él sabe que es para su gloria, ¿tú sabes lo que Él está claro? Que nos está doliendo. Y Él se estremece en espíritu y se conmovió. No solamente por lo que está pasando, sino vamos a ver porque hay otros elementos que están envueltos. Y recuerden que el Señor tenía la facultad de saber, o tiene la facultad de saber todo lo que hay en los corazones de todos los que están alrededor. Recuerden que de la entrada a Jerusalén que vamos a hablar, solamente estamos viendo la introducción. Oigan este cuadro. Jesús está a la entrada de la aldea. Viene la hermana, ¡ay, Señor! Viene la otra hermana, se le tira los pies, ¡ay, Señor! Y él ve el cuadro y la gente, tú sabes cuando uno empieza a llorar. Yo estaba en una funeraria hace un par de años y recuerdo, era un amigo, de esos amigos que son tan próximos que a la fecha de hoy su mamá es mi tía y él era mi primo, pero que no hay ningún tipo de consanguinidad. Y recuerdo que todo el mundo en la funeraria estaba con dolor, pero ay, señores, cuando entró esa madre, qué cuadro tan desolador, cómo todo el mundo se unió en un llanto cuando vieron el dolor de esa madre que estaba viviendo el momento tan difícil de tener que enterrar a su hijo, lo que ningún padre está preparado para vivir. Y en ese momento, ¿sabe lo que hizo Jesús? Él se conmovió y se enterneció a causa del dolor que estaban viviendo ellos. No es que Jesús le dolía, que Lázaro estaba muerto, porque Lázaro no estaba muerto. ¿Lázaro qué? Dormía. Acuérdense que él tiene la historia completa. Nosotros somos que la vemos por pedazos y ellos no, ni siquiera la estaban viendo completa. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué es lo que están pensando? No, pero cuando este hombre venga y se pare frente a la tumba, ahí el chin de fuerza que él le queda, ahí se va a desarmar. Y ahí Jesús lloró. Jesús lloró de una manera no profesional. Sacó de por la batola, sacó su gafa negra. Dijo, ay, Lázaro, mi hermano, querido hermano. No. Él gritó, él lloró. Tanto es así que dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Porque muchas veces en la expresividad nosotros asociamos que ahí también se mide la intensidad del amor. Y algunos de ellos dijeron, esta gente no faltan en ningún sitio, señores. En medio de una prueba, en medio de una aflicción, en medio de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, nunca faltan estos labios azarosos que vienen a transmitir incredulidad y despropósito de parte del Señor. Y vinieron estos críticos, estos analistas y decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego también haber hecho que Lázaro no muriera? Y eso es parte también de lo que impacta al Señor. Jesús, profundamente conmovido en espíritu, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva
y tenía una piedra puesta encima. Dijo pues, quitad la piedra. Marta, la hermana, está entendiendo el cuadro y que le dice, Señor, ¿tú estás seguro que tú quieres que quiten la piedra? Ya él tiene que 4 días, o sea que ya le entró en qué, en descomposición. O sea, ya eso iba a pasar como en esa película del espacio, que cuando abren una costilla sale. Marta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Y le digo algo, ahora es que el Señor viene a trabajar a lo que Él vino. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y aquí hay un detalle interesante. Es que cuando nosotros estamos en un tipo de dificultad o aflicción, y el Señor en su palabra nos dice que hagamos algo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Obedecer, aunque no comprendamos. Para un caso que nunca se ha hecho, y recuerden que el Evangelio de Juan es la colección de 7 milagros y 12 discursos. 7 milagros que empiezan primero con un milagro un tanto, qué sé yo, discreto, algunos llamarían un truco, lo que sea, que fue que el milagro de convertir el agua en vino en Caná. Luego cuando sana al hijo del noble. Luego cuando sana ¿a quién? Al paralítico que tenía ¿cuánto? 38 años. Sanar al paralítico de 38 años no era algo tan fácil como decirle, ¿qué es lo que tú tienes? Un problema que te faltaban fuerza en los pies. Ah, no, pero no te preocupes. No, es que después de 38 años, lo que él le hubiera quedado de bueno en su organismo ya no le servía. Él no tenía equilibrio, él lo más seguro tenía llaga, ese hombre no era posible levantarlo a menos que se diera un milagro portentoso como el Señor solo podía hacer. Eventualmente está la alimentación de los 5,000 a partir del almuerzo de un muchacho. De regreso al otro lado del mar de Galilea, él va caminando en el mar. Luego sana al ciego de nacimiento. No es que le devuelve la vista. ¿Por qué él no le devolvió la vista al ciego de nacimiento? Porque nunca la tuvo. Era ciego sino que le dio la vista al ciego de nacimiento. Y ustedes saben algo. Y el último milagro, que es el colmo de los milagros de Jesús, fue resucitar a un muerto ¿de cuánto? De 4 días. A los que son seguidores de la serie de Resident Evil y la corporación Umbrella y todo ese tipo de cosas, ¿qué vemos nosotros de los zombies? Que están chorreando, que están, ya tú sabes, un cuadro espantoso. Pero este es el milagro con el cual el Señor, ¿saben qué? Va a callar la boca de todos sus críticos y va a dejar demostrado que Él es el Mesías. Y de hecho, reitero, en medio de la prueba, obedece aunque no comprendas. Porque era vital que ellos quitaran la piedra. Él tenía poder para quitarla, pero él mandó a que la quitaran. ¿Y qué hicieron ellos? Pues hicieron, vamos a empujarte todito. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el sepulcro, y ahí yo no sé en cuánto estaba la tensión, porque ahí tenía que estar, mire, tenso el ambiente y todo el mundo diciendo, ¿y ahora qué? Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has, ¿qué? Enviado. Tu desgracia y tu calamidad es algo preparado que Dios puede utilizar, no solo para que tú creas, sino para los que están alrededor, ¿qué? Crean.
Son más los que se han convertido mediante el testimonio de la muerte de uno de los santos del Señor, que los que se han convertido en toda la fiesta y en toda la comida de Navidad y en todos los cumpleaños y en todas las bodas. Porque ahí se manifiesta el poder del Señor en medio de la debilidad de alguien. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice, y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió. Ya no es el muerto, sino el que había muerto. Él tuvo el poder para de manera inmediata, no solamente darle la vida, no para producir un zombie, sino para restaurar los tejidos putrefactos que habían en el cuerpo de Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies. ¿Cómo salió de la? Si tenía los pies y las manos atadas, ¿cómo se paró? ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, eso es parte del milagro, porque fue la orden del Señor: Lázaro, ven fuera. Si él vino flotando, yo no sé, pero se cumplió lo que el Señor hizo. Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido, ¿cuántos eran? 10, 20, 30, 40, 50, 100, no sé, para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué hicieron? Creyeron en él. Posiblemente hayan creído más en el contexto de un cambio de mente, volverse simpatizantes, para muchos llegar a ser verdaderamente conocedores del Mesías, más por la muerte y resurrección de Lázaro que por la salud de Lázaro. Recuerdo que el hermano Samuel Horn nos relataba en una ocasión que su esposa sufrió cáncer y que varios hermanos en su congregación sufrieron cáncer y que ellos se consultaban con el mismo médico, y al final, ¿qué pasó con el médico? Terminó convirtiéndose. ¿Cómo es posible mostrar la gloria de Dios, del Dios nuestro, en medio de nuestra debilidad, si nosotros solamente vamos a creer en el Dios del éxito? Muchos de los que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero así como hay hermanos sentados, así estarán también los demonios sentados en este lugar. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y sabemos que ahí entonces ya dijeron: miren, ya esto no podemos seguir manejando este hombre, ya esto se salió de control, vamos a matarlo ya sin importar y sin más careo ni más debate público, vamos a salir de ese famoso Jesús. Nos dice la Biblia que posteriormente el Señor Jesús se retiró a la tierra de Efraín y ahí duró un tiempo. ¿Qué tiempo duró? No sé. Okay. El asunto es, vamos entonces a entrar a la prédica, que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania de nuevo, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, bien ocupada, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. De hecho, ahí los dos grandes principales, ¿quién eran? El Señor, ¿y quién? Y Lázaro. Lázaro se convirtió en un elemento de atracción y en un testimonio viviente. Oigan, este es el único caso que nosotros podemos decir de alguien que murió, que resucitó y que vio e hizo cosas. Y él que lo hizo no dejó todas las cosas escritas, ni todos los videos, ni toda la experiencia. De hecho, nadie nos dice qué vivió Lázaro en ese tiempo, ni se nos relatan las palabras de Lázaro.
Sin embargo, todos los engañadores y especuladores de este tiempo quieren hacer un video, quieren, ya tú sabes, cambiar el mundo, quieren venir, mira, llama a tu iglesia porque yo quiero dar un mensaje. No, fíjate qué interesante. Alguien que verdaderamente murió y resucitó, ese no dejó palabra registrada. Y estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿De qué precio aproximadamente? Era una libra de unos 200,000 pesos a la fecha de hoy, a precio de oportunidad. Un perfumito caro, que ese perfume no se encuentra en la casa de ninguno de nosotros, y de hecho nosotros no sabemos dónde lo venden siquiera. Yo no sabría ni cómo oler un perfume como ese. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, precisamente Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Señores, el enriquecimiento en base a la lucha contra la pobreza es una de las estrategias más repetidas y más quemadas que hay en la historia. Regularmente, detrás de cada lucha contra la pobreza hay alguien que se está enriqueciendo. Pocos países han producido tantos millonarios como la lucha contra la pobreza que hay en Haití. O sea, la desgracia que más dinero ha dejado para otros fue el terremoto de Haití. De ahí muchísima gente se hicieron ricos. Y por lo regular, no estoy diciendo, no estoy marcando una ley. Por lo regular, detrás de muchas de estas organizaciones y personas que tienen, sí, pero es desde aquel tiempo, no lo piensen ahora, que a través del tiempo vienen, a través de los siglos y en todos los lugares, hay alguien que se está enriqueciendo. Inclusive, dice la palabra, que esto dijo no porque le interesaban los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Es muy posible que detrás de una gran filantropía o altruismo, ¿qué haya detrás de eso? Buen ladronazo. Eso es lo que pasaba con Judas. Y teniendo la bolsa, oye, parte del malestar que desarrolló Judas en su corazón para entregar a Jesús en el momento dado fue precisamente el que él viera que delante de sus ojos a 200,000 pesos le salieran ¿qué? Alas y se le fueran. Él dijo, pero ese dinero es mío. Claro, para ayudarse a los pobres. ¿Saben cómo es? Entonces Jesús, las respuestas de Jesús son formidables. Miren cómo él resuelve el problema. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis ¿qué? Con vosotros. Ay, pero ¿por qué vamos a hacer un templo así? ¿Y por qué no se lo damos a los pobres? Porque los pobres siempre lo vamos a tener con nosotros. Siempre va a haber necesidad. Y no debemos poner en una posición de desinterés o secundaria ciertas obras significativas para Dios, simplemente porque hay pobres. ¿Saben por qué? Porque los pobres siempre van a estar con nosotros. Porque a los pobres siempre lo tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, ella estaba haciendo lo correcto una vez más. Ahora que entramos en el tema de hoy. Producto de la visita de nuevo de Jesús a Betania, gran multitud de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, que Jesús durante los últimos 3 años había sido un personaje emblemático de las fiestas de Pascua, de la celebración de la Pascua. Pero no vinieron solamente por causa de Jesús, sino también por causa de ¿quién? De Lázaro. Hay mucha gente que se va a interesar por el Señor como resultado de ver lo que Él ha hecho en tu vida después de una gran desgracia. Ay, pero tú sabes lo que nosotros decimos eso. No, yo no lo recibo, yo no recibo eso. Esa malicia del diablo, no. Pero mira, detrás de una gran calamidad, detrás de una tragedia, detrás de una muerte, detrás del quiebre de una empresa, detrás de cualquier tipo de gracia, Dios quiere impactar a muchas personas. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? No salgas huyendo y haz la obra de Dios y permite que Él la haga en tu vida. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién?
a Lázaro, porque ahora el problema, ¿quién era? No solamente era Jesús, sino que había una evidencia, un testimonio, el cual también había que eliminarlo, porque todo el mundo quería entrevistar y traerse una foto y un selfie con Lázaro. Lázaro, pero ¿cómo fue? Explícame, todo ese tipo de cosas. Y era ya algo innegable, porque anteriormente decían, ustedes se dejaron engañar, otra vez se dejaron maravillar por ese gran predicador y encantador de serpientes. No, ustedes lo que son. Pero ya con el testimonio de Lázaro, de cientos de personas que fueron y vinieron y dijeron, es que yo estaba ahí, yo fui de los que quité la piedra, yo sabía, yo lo vi, yo estuve con ellos al principio, yo vi la enfermedad. Ya no era el testimonio de una persona, era el testimonio posiblemente de cientos de personas, y para sellarlo estaba ¿quién? El que había estado muerto y que ahora vivía, y que era la demostración del poder de Jesús. Porque a causa de él, de nuevo, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, ¿cómo empezó el versículo 9? ¿Cómo empezaba el versículo 9? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cuántas multitudes? Una gran multitud. Pero en el versículo 12, ¿cómo dice? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Y estamos hablando que quizás cientos de miles, se dice que posiblemente 1 millón de personas estuvo o estaba en Jerusalén para el tiempo, para ese tiempo, para la celebración de la Pascua. Gente que venía de todos lugares. ¿De dónde venían? ¿Dónde era que el Señor tenía la mayor cantidad de seguidores? ¿Dónde era? Galilea. A pesar de que muchos de sus milagros Él los hizo fuera de su tierra. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y es interesante que independientemente de la sinceridad o la permanencia que muchos tuvieran en este momento de entusiasmo, porque ahí la popularidad de Jesús estaba metida en el 1000%. Ahí ya no había, después de ahí no había dónde más subir. Porque recuerda, si ellos trataron de hacerle rey simplemente porque le dio a comer a unas 10,000 o 15,000 personas, cuanto más cuando dicen el hombre resucitó a uno que tenía 4 días de muerto. Pero aquí, sin darse cuenta, ellos están cumpliendo la profecía y están dándole la recepción que el Señor merece. Estamos hablando de miles y miles y posiblemente cientos de miles de personas que se encontraban en Jerusalén para la fiesta, que estaban a la expectativa de que Él va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que se las habían hecho. Daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó ¿a quién? A Lázaro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Este es el final del ministerio terrenal de Jesús para con el pueblo. Ya de aquí en adelante Él se concentra en los próximos 45 días aproximadamente, o cerca de 45, 50 días. Él se concentra en trabajar con sus discípulos. Pero lo impresionante de este pasaje es que este pasaje tiene como propósito darte la prueba insuperable de que Jesús es el Señor y que es poderoso para que confiemos en Él.
Este no es otro mensaje motivacional en el cual nosotros decimos que prepare tu corazón para que Jesucristo muera el Viernes Santo y para que resucite el próximo domingo. No, ya eso lo hizo una vez y para siempre. La pregunta es, ¿crees esto? Claro, y ahora todo el mundo puede estar muy entusiasmado. Mira, nunca lo he visto así, que tal cosa. El problema no es que tú lo creas aquí, es que cuando tú estés viviendo la situación, tú creas lo que está diciendo la palabra de Dios, de que Él, si creemos, veremos su gloria. Y que muchos pueden ser impactados al ver el testimonio de la obra de Dios en nosotros. La pregunta es, ¿crees esto? Y por yo ser quien está exponiendo este tema, no estoy libre y la pregunta me va a perseguir a donde quiera que yo vaya. Por favor, cuando yo esté en mi aflicción, no vaya ningún hermanito de bendición. Ay, hermano, acuérdese lo que usted predicó muy bien tal noche. ¿Usted cree eso? Porque el Señor también tuvo un espíritu compasivo aún dentro de la debilidad. La idea de este pasaje no es producir más legalistas. Ya de eso tenemos bastante a lo largo del tiempo. Pero que sí tu corazón pueda ser confortado y que demos la oportunidad para que el Señor sea glorificado en nuestra vida o en nuestra muerte. Este hecho portentoso y sin igual y recepción única del Señor, sincera y permanente para muchos y motivo de tropiezo para otros, tuvo como punto de inicio una familia que vivía en Betania. Una familia como la tuya y como la mía, que atravesó una dificultad mayor. Solamente que posiblemente ellos eran bastante ricos. Porque si tenían en la casa guardado un perfume de 200,000 pesos, yo no quiero pensar cómo eran los muebles. Pero igual, hay problemas que el dinero no resuelve. Y hay necesidades de nuestra alma que no se resuelven con conocimiento. Se viven en fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La situación que tú estás viviendo, llénate de esperanza de que no es para muerte. Dios no te quiere ver enfermo, Dios no te quiere ver lloroso, Dios no te quiere ver quebrado, pero Dios sí quiere utilizar tu vida y tu situación para su gloria. Que el Señor nos llene de esperanza, nos llene de confianza y que podamos aprovecharnos de ejemplos donde Él manifiesta tanto control, oigan, tanto control. Él ignoró la llamada urgente, Él hizo todo lo necesario, Él lo hizo todo con tanto control. Esa situación que tú vives, Jesús también la tiene bajo control. Lo que necesitamos es creer y vivir para Él en este proceso que estamos viviendo o que vamos a vivir. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros nos encomendamos a ti. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos permitas ver tu palabra de tal forma que nos traiga luz. Ayúdanos no a ser los protagonistas de la historia, sino que nos veamos y actuemos como actores de reparto y que hacemos bien nuestro papel para que tú seas glorificado. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí y a todos, Señor, los que tenemos aflicciones en camino que aún no conocemos. Aunque no veamos tu respuesta en la forma y en el tiempo, sepamos que tú estás en control y que, Señor,
que aunque no te veamos, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús.